I'm Thinking of Ending Things, o en español, Pienso en el final, es una película que el año pasado nos dio mucho de qué hablar, pues ha sido la película más confusa que ha producido Netflix, protagonizada por Jessie a la 2, o sea, Jessie Buckler y Jesse Plemons. Este último es el que vimos en series como Breaking Bad y el capítulo de Black Mirror, U.S. Callister, que por cierto este capítulo me gustó mucho y que de alguna manera si analizamos su personaje en Black Mirror tiene bastante relación con su personaje Jake en Pienso en el final, ya que los dos manejan todo su acomodo. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Julieta y como dice el título de este video, hoy hablaremos de una película que se estrenó el año pasado en Netflix, por ahí en septiembre, si no estoy mal. Y una película de la cual tenía muchísimas ganas de hablar desde que abrí este canal, pero no sé por qué no lo había hecho. Se me olvidó o simplemente también pensé como que ya había pasado algo de moda y que ya todo el mundo había hablado de esta película. Y simplemente no lo hice en su momento también porque no estaba subiendo videos en septiembre del año pasado. Pero bueno, dije mejor tarde que nunca y esta película a mí me gustó mucho, hay muchísimas cosas interesantes que hablar y es de mi género favorito, lo psicológico, entonces por eso decidí hacer este video, así se haya estrenado ya en septiembre, y aportar un poquito más a todas estas teorías que han dado muchas personas sobre lo que trata en realidad esta película. Entonces, por lo cual, esta es mi opinión personal o esta sería mi teoría acerca de todo lo que sucede en la película. Como dice el título, este es un video pues analizando y explicando todo lo que sucede punto por punto y de una manera profunda, es decir, prácticamente diciendo todo lo que se pueda hablar de esta película que para algunas personas fue bastante confusa, o por lo menos para mí también lo fue la primera vez que me la vi, ya que para hacer este guión, que lo tengo desde septiembre, literal yo tengo todo lo que voy a decir hoy desde septiembre, pero no sé por qué no lo había hecho. Así que si tú eres de las personas que vio esta película y quedó como, what the fuck, ¿qué acabo de ver? Este video es para ti y a ver si compartes la misma opinión con respecto al mensaje de la película y a lo que sucede. Que como dijo el mismo director Charlie Kaufman, quien es director también de películas como El Resplandor de una mente sin recuerdos, como Ser John Malkovich y una animada que me parece súper buena que se llama Anomalisa. Esta película, pienso en el final, no tiene un final específico o uno que sea totalmente verdadero, así que todos son totalmente válidos y depende de tu experiencia, con lo cual es lo genial de esta película. Esta película hay muchísimas cosas que decir, tiene muchísimos simbolismos, metáforas, citas, referencias a otras películas, guiños, o sea, está demasiado cargada y créeme que hasta una hora es poquito para todo lo que se puede decir de esta película. Pero bueno, yo lo traté de resumir y de hacerlo lo más práctico y que se entienda fácilmente. Así que sin ya tanto bla bla bla, porque hablé muchísimo, comencemos con la explicación barra análisis profundo de esta película, Pienso en el final. Primero veamos un resumen o un barrido por todos los sucesos que pues pasan en la película para hacer como un recorderis y que todo esté más fresco y le podamos hallar sentido a todas estas escenas. En la primera escena vemos a Lucy esperando que Jake la recoja en el auto, mientras simultáneamente nos muestran a un adulto mayor o un viejito, el cual parece mirarlos desde una ventana. A lo largo de la película veremos escenas que se cortan por esta misma aparición simultánea de este señor. Jake la recoge y juntos se van hacia la granja de los padres de Jake. Durante todo el trayecto, Lucy tiene pensamientos sobre si Jake vale la pena o si en realidad está enamorada de él. Pensamientos que parece que los dice en voz alta, pues Jake parece escucharlos. En la carretera, Lucy recibe una llamada constante de un número que también se llama Lucy. Pasadas unas horas, diría yo, llegan por fin a la granja y los reciben los padres de Jake, los cuales son bastante extraños pero carismáticos de alguna manera. Llega la hora de la cena y allí empiezan a suceder cosas muy extrañas, como que Lucy cambia de nombre constantemente, al igual que cambia su profesión y su vestuario. Pero ella no es lo único que cambia en estas escenas, sino que también los padres de Jake, los cuales pasan de estar pues algo ya mayores a estar jóvenes y nuevamente a estar más viejos y deteriorados. Lo curioso es que en todas estas escenas Lucy no se asombra ni se inmuta para nada por estas ilógicas situaciones.
Mientras todo esto sucede, se nos muestra en la pantalla la vida del viejito simultáneamente, el cual es un tipo que es aseador o conserje de una escuela. Regresando a la granja de Jake, terminan la cena y ellos se regresan de nuevo a su casa. Pero en el camino, Jake se detiene a comprar en una heladería donde lo atienden las estudiantes de la escuela donde trabaja el conserje, las cuales actúan bastante extraño. La pareja se va de allí y por el camino se desvían para botar los helados, llegando a la escuela de la infancia de Jake, la cual es la misma escuela donde trabaja el conserje. Allí Jake se pierde y Lucy entra a buscarlo, encontrándose con el conserje. Después sucede una obra de teatro, un baile y al final aparece Jake ya envejecido entre comillas, recibiendo un premio y representando un musical. Simultáneamente a esto nos muestran al conserje, quien en su auto sufre un ataque de ansiedad. Después de esto, la película posteriormente se acaba con una escena del auto del conserje tapado por la nieve. Este tipo de películas siento que no son para todo el mundo, ya que son ese tipo de cintas que dividen mares entre personas que no les gustó para nada y personas que sí les gustó mucho. Yo estoy en las que me gustó bastante, ya que me parece una película muy original y también muy artística en pues todo el contexto. Pero si tú eres de las personas que no les gustó mucho o normalmente no disfrutan mucho este tipo de películas que hay que conectar ideas, hay que estar pendiente todo el tiempo, también que no siguen una historia para nada lineal, yo te aconsejo lo siguiente. Yo te aconsejo que no te exasperes con la película y más bien disfrútala por lo que ella es. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Simplemente déjate fluir con la historia, con las escenas, sin estar todo el tiempo tratando de entender o encontrarle un sentido a cada minuto, pues comúnmente este tipo de películas buscan es dar un mensaje o exponer una idea y pensamientos sobre algún tema. Específicamente en esta película se nos habla mucho acerca de las relaciones tóxicas, la vejez, el amor, el tiempo, el espacio, las percepciones y sobre todo las decisiones de la vida. Siempre haciendo una crítica a diferentes temas de nuestra sociedad que en esta película está representada a través de los diálogos, como si se tratara más de una conversación que está teniendo la película con nosotros, sus espectadores, que de una conversación entre una pareja de novios. Esta película me recuerda a Mother, la cinta de Darren Aronofsky, la cual también más que contarte una historia lógica, buscas darte un mensaje o exponer una idea. Para poder entender esta película siento que debemos de partir de dos puntos específicos que pues ya de una vez sería el spoiler más grande y ya explicarían muchas cosas de la película, pero siento que es lo primero para poder entender ahora sí todo lo que sucede. Y este punto es que Lucy no existe, o al menos no de la manera en que se nos plantea en la película, ya que ella es el subconsciente de Jake. Y Jake, por otro lado, es el mismo conserje, es decir, Jake y el viejito son la misma persona. Y aquí podríamos pensar qué es real y qué no es real en la película. Todas las escenas del conserje, es decir, de Jake de viejito en la escuela y todo lo que pasa con respecto a él es real. Pero todas las escenas de Jake de joven con Lucy en el carro que van a conocer a sus padres a la granja y todo lo que sucede hasta el final entre ellos dos, nada de eso es real y todo hace parte de la fantasía que se inventa Jake. Bueno, ¿y cómo se puede suponer todo esto? Al principio de la película, cuando empieza, nos muestran primero a Lucy, quien está hablando como con ella misma acerca de esta idea que perdura en su cabeza, esta idea de terminar con todas las cosas. Simultáneamente a esto nos va mostrando una casa a través de los años, la cual más adelante nos enteramos que esta es la misma casa de los padres de Jake. Escenas posteriores, Jake llega a recoger a Lucy en el carro y emprenden el viaje hacia la granja de Jake. Allí mismo se nos muestran escenas de un viejito, o sea el conserje, quien parece mirarlo desde una ventana. Allí podremos suponer de que Jake en realidad es este viejito y por eso los está mirando desde lo alto, porque todo esto está en su cabeza. Algo que afirmaría más esto es la pintura que vemos al principio de la película cuando Lucy está hablando y se nos muestran todas estas escenas de la casa a través de los años. Hay una pintura en la pared, la cual es una pintura del romanticismo que existe en la vida real, la cual se conoce como El caminante sobre el mar de nubes. Es una pintura famosa de 1818 que representa al hombre por encima de todo.
mirando un mar de rocas desde su perspectiva, pero a su vez está bastante aislado y solo, exactamente como se siente Jake en la vida real. Siguiendo con la historia, nosotros nos damos cuenta que cada vez que Lucy piensa algo, Jake parece interrumpirla en el momento en que ella lo está pensando, como si él también pudiera escuchar sus pensamientos. Todo esto es porque él es ella misma, es decir, los pensamientos de ella son los pensamientos que él tiene sobre sí mismo, como si sería un buen partido para alguien alguna vez llegará a amarme, soy un buen chico, valgo la pena. Escenas más adelante nos enteramos de que Lucy supuestamente es escritora y que está escribiendo un poema, el cual le recita un pedacito a Jake del poema llamado Perro de Hueso. Poema que más adelante, cuando estamos en la casa de Jake, allí nos enteramos de que en realidad este poema no lo escribió ella, sino hace parte de un libro que a Jake le gustaba mucho cuando era pequeño. Un poema que es bastante deprimente y habla acerca de la soledad. Otro punto que afirmaría de que Jake se siente totalmente miserable con su vida. Siguiendo en el carro, Lucy empieza a recibir unas llamadas constantes a su celular con un número que también responde al nombre de Lucy, pero el cual irá cambiando de nombres, al igual que ella también empieza a cambiar de nombres en la película. Y no solamente de nombres, sino que también de profesiones. Aquí entramos entonces a otro de los puntos, el por qué ella cambia de profesiones y de nombres. Primero nos enteramos que se llama Lucy, después Lucia, Yvonne, Ames, entre otros, al igual que también cambian sus profesiones. Primero es escritora, después estudia física, después es pintora, después estudia gerontología, es mesera, en fin. Entonces, ¿por qué a Lucy le hacen todos estos cambios? Bueno, casi al final de la película, cuando nos muestran esa escena de que Lucy llega a la escuela y se encuentra con el viejito, o sea, con Jake, el conserje, allí es donde podemos darnos cuenta que en realidad ella no existe o no de la manera en la cual se nos muestra en la película, que es el primer punto que te explicaba. En esa escena de casi el final, ella le dice a Jake viejito que ni siquiera sabe cómo es su novio, ya que nunca lo conoció porque cuando él la vio supuestamente en ese bar o en esa ronda de preguntas o en cualquiera de esas situaciones que nos habían dicho en la parte de las cenas con los padres, nos damos cuenta que en realidad esto nunca había pasado, porque ella misma lo confirma al decirle a él que ni siquiera sabe cómo es su novio porque nunca lo conoció, ya que en realidad él no fue capaz de hablarle ni pedirle su número esa vez. Por lo tal, ellos no se conocieron ni fueron absolutamente nada. Por eso es que Lucy ni siquiera sabe cuánto tiempo lleva de relación con Jake. A lo que me refiero es que probablemente Lucy sí exista o sí existió, él sí la vio en alguna de esas situaciones que se platicaron en la cena, ya fuera en un bar, en una ronda de preguntas, le pareció atractiva, pero en realidad nunca le habló y siguió con esta fantasía de lo que hubiera pasado. Por eso crea al personaje de ella, pues físicamente como la vio, pero con diferentes nombres, ya que en realidad él no sabía cómo se llamaba ella, ni sabía cuáles son sus profesiones, ya que en realidad nunca la llegó a conocer a profundidad ni entabló una conversación. Y esto mismo nos lo dice ella al final cuando tiene esta conversación con Jake viejito, con Jake conserje, que es él mismo teniendo esta conversación en su cabeza. Todo fue una fantasía que creó Jake de cómo hubiera sido tener una relación con esa chica, cómo hubiera sido presentarla a los padres. Y ahí tiene mucho sentido el por qué Lucy tampoco se asustaba ni se inmutaba para nada por las actitudes extrañas de los padres de Jake y los momentos extraños que se vivió en la casa durante la cena. Ahora, otro punto. Ya explicamos por qué Lucy la cambiaba de aspecto y también de nombre. Ahora, ¿por qué también le cambia las profesiones Jake? O específicamente por qué escoge exactamente esas profesiones. De ser pintora, de ser escritora, de estudiar todo el tema de los viejitos, se me olvidó el nombre exactamente cómo es, ya lo acababa de decir hace poquito, la física cuántica y la poesía. ¿Por qué estas profesiones? Bueno, nosotros sabemos que Lucy es Jake, es decir, es el subconsciente y todo lo que es Lucy es lo que en realidad es Jake y todos sus pensamientos están plasmados en ella. Entonces, lo más acertado es que todas estas profesiones sean los gustos reprimidos de Jake, ya que nosotros alrededor de la película nos enteramos de varias cosas de él que él mismo nos hace saber, como que a él le gusta mucho la pintura, que a él le gusta mucho leer poesías, leer libros, eso también estaría relacionado con la profesión de escritora. También nos cuenta la mamá en la cena de que a él le gusta mucho la física y que era muy bueno en todo lo de la física cuántica.
Y otro que es hasta el final, casi al final se nos dice que ella es mesera. Esto probablemente porque si nosotros nos acordamos en una de las escenas de Jake viejito, es decir, de lo que sí es real, él está mirando una película mientras almuerza y esta película es acerca pues, de una pareja en la cual la muchacha es mesera y el novio llega como a declararle su amor y a él le gusta muchísimo esta película y se le hace muy romántica de que a ella la despidan de su trabajo de ser mesera por estar con el amor de su vida. Esto tendría mucha relación porque él después le cambia la profesión a Lucy por mesera y nombran todo esto de la hamburguesa. Por lo tanto, todos estos gustos de Lucy o estas profesiones en realidad son los gustos de Jake. Y vemos que también los tiene escondidos en el sótano y el hecho de que él le tema a bajar al sótano significaría que le teme a encontrarse con su verdadero yo y con sus sueños frustrados que le deprimen aún más por no haberlos realizado. Por eso prefiere tener todo esto guardado ahí en el sótano y también en su corazón. Por eso también se nos presenta esta escena de que él no quiere que ella baje al sótano, ya que se daría cuenta de la verdad, es decir, él mismo tendría que afrontar todos esos sueños reprimidos. Porque esto es lo que a él le habría gustado ser, por eso también cambia todo el tiempo, porque respondería a las posibles profesiones que a él le habría gustado tener. Y también lo representa en la figura de su novia porque la idealiza, para que lo acompañe en esta fantasía de cuando él era joven, ya que en uno de los diálogos Jake afirma que ser joven es la versión ideal de cada persona, y por eso su mente decide verse de esa manera y pone todo en Lucy. Otra de las escenas más confusas son esas llamadas constantes que recibe Lucy. ¿De quién en realidad se tratan esas llamadas? ¿Quién es la persona que está llamando a Lucy? Bueno, nosotros sabemos que Lucy es Jake y cuando a Lucy la llaman también la persona que la llama responde al mismo nombre de ella. Es decir que siguiendo ese orden la persona que la llama es ella misma, o sea Jake mismo se llama a él. Espero que se entienda. Como ella es Jake, por eso estas llamadas tienen la voz de un viejito, es decir, Jake de viejito. Y más que ser unas llamadas, yo lo tomé de la manera en la cual en estos momentos es que Jake se está hablando a sí mismo y quiere acabar con esta fantasía. Aquí es cuando se enfrenta el Jake de la fantasía, es decir, joven, y el Jake de viejito, ya que lo que él dice siempre en estas llamadas es como que quiere terminar con todo esto, quiere terminar con toda esta fantasía, que tiene una pregunta la cual es ponerle pausa a esto, es decir, ya enfrentar todo esto y aceptar que eso no es la vida de él, sino la vida que él está viviendo en la escuela y que eso es lo que fue de su vida. Otro punto que afirmaría esto es la escena en la cual Lucy se ve pues en la pared, ve una fotografía y que ella dice que es ella misma, pero Jake la corrige y dice que en realidad este niño que está en la foto es él. Y Jake quiere dejar de fingir, ya afrontar su verdadera realidad, su verdadera vida, la cual no es esa fantasía. Y por eso estas llamadas constantes son interrupciones a cada rato que él hace en su fantasía, porque ella quiere que todo esto acabe. Porque ya todo el tiempo, al igual que se llama la película, él piensa en el final, de las cosas. Con ello también queriéndosela quitar, ya que es bastante cierto, que queda bastante claro en la película, de que Jake muchas veces piensa en acabar con su vida. En ocasiones se nos menciona esto, pero no directamente, como por ejemplo cuando Jake le cuenta a Lucy sobre las ovejas muertas en la granja, y él le dice que ya no hablen más del tema, ya que ellas están muertas y por lo tanto están bien. Ahora hablemos de otras de las escenas también algo extrañas de la película, o al menos a mí la primera vez que la vi me volaron la cabeza, que son todos estos cambios que sufren los padres de Jake. Primero, cuando Jake y Lucy llegan a la casa, vemos a unos padres algo ya mayores y un poco crazies, que podemos suponer que la mamá tiene esquizofrenia y el papá tiene un tipo de Alzheimer. Después, más adelante, se nos muestran a unos padres ya más deteriorados y más viejitos y enfermos, y allí la mamá muere. Después, unas escenas ahí siguientes, Lucy ve ahora a unos padres jóvenes y totalmente llenos de salud y de energía. Jake siempre fue un chico tímido que podemos deducir que de alguna manera estuvo atado a sus padres y a su granja. Por lo que se sabe, nunca tuvo relaciones afectivas suficientemente estables como para ser independiente. Por lo tanto, él nunca abandonó la granja de sus padres. Todo ese tiempo, él vio pasar los años a sus padres y por lo tanto, él los vio a través de todas esas etapas. Los vio jóvenes, llenos de salud y energía, después los vio ya algo más viejos y algo crazy, hasta que finalmente los vio morir. Por eso es que nos muestran estas escenas diferentes de las etapas de sus padres, porque esto lo vivió Jake y esto lo ve Lucy, ya que Lucy es Jake.
Es decir, todos estos cambios que vemos en los padres de Jake simplemente es Jake haciendo memoria de esto que posiblemente le marcó mucho, ya que él siempre estuvo muy apegado a sus padres. Bueno, ya hablemos de los últimos minutos de la película porque siento que este video va a quedar más largo que la propia película. Jake se va de vuelta a su casa con Lucy, pero en el camino se desvía para comprar un helado en una de sus heladerías favoritas cuando era más pequeño. Allí, cuando pues llegan a esta heladería, los atienden dos jovencitas, las cuales, si nos acordamos bien, son dos chicas que también vimos escenas anteriores que estudian en la escuela en la cual trabaja el conserje, en la cual trabaja Jake de viejito y que constantemente se burlan de él. Ellas empiezan a burlarse de él, mientras que otra chica, por el contrario, muy buena gente, sí los atiende y les da su helado. Esta chica resulta ser otra estudiante que Jake viejito ve en la escuela y a la cual también pues se burlan de ella. Él transporta esta fantasía a estas estudiantes también, porque por un lado estas chicas son malas y pues según en sus propias palabras son lindas, es decir, son perfectas, ya que él asocia a la gente simpática físicamente y eso es algo que él dice mucho alrededor de toda la película. Él piensa que la gente simpática físicamente tiene que ser hueca y mala persona y que para ellos todo es más fácil. En cambio, la otra chica, que no es tan hermosa físicamente, por así decirlo, sí es buena persona y por eso actúa así con ellos en la heladería, porque él se siente como ella, ya que a ella también le hacen burla en el colegio. O sea, él transporta a todas estas chicas que él ve en su presente a su fantasía para que de alguna manera sigan afirmando el cómo él se siente. Bueno, y ya para terminar, hablemos ahora sí del final como tal, de pienso en el final, valga la redundancia, de esta película. ¿Qué significa en realidad todo lo que sucede ya en los últimos minutos? El final de esta película es ya la cumbre del conflicto interno de Jake entre morir en su fantasía que ha creado con Lucy o el de aceptar su realidad y las decisiones que lo condujeron a esta. Es decir, llegar al final de su trayecto, ya que también siento que por eso la película casi todo el tiempo o la mayoría de las escenas son en un carro, ya que en realidad esto sería como una analogía hacia llegar al final del trayecto, es decir, al final de la vida de Jake. Algo que estoy analizando que me pareció bastante interesante es que siento que Jake ya había tratado de hacer muchas veces esto, es decir, ya de ponerle fin a sus fantasías y afrontar que su vida es esta a la que tiene en el colegio, que pues todas sus decisiones lo llevaron a esto. Porque si vemos en el momento en el cual él llega a la escuela a botar los vasos de helado, cuando Lucy se asoma hay demasiados vasos de helado botados, es decir, una y otra vez como si él ya hubiera hecho esto, como si todo eso que vimos ya se hubiera repetido en muchísimas ocasiones, como si simplemente fuera un bucle y un bucle y un bucle. Esto daría a entender de que en realidad Jake nunca había sido capaz de afrontar sus cosas y volvía a crear esta fantasía hasta ese día en el cual Lucy entra y se encuentra. Es decir, se enfrenta la fantasía con la realidad. Y por eso vemos que en esta conversación que tiene Jake de viejito con ella en la escuela, él de alguna manera se despide de ella, ya que ahora sí va a acabar con todo esto. Después vemos un baile, pues a Jake le encantaban las obras de teatro, en la cual se enfrentan sus dos yos. El joven lleno de sueños que ama a Lucy, el cual es interrumpido por el Jake viejo, o sea, su realidad, matando al Jake joven, o sea, a la fantasía. Y por último, quedando victorioso el conserje, es decir, su realidad. Jake sale de la escuela resignado a morir y ve el final como su única salida. Allí es cuando se sube a su auto y empieza a alucinar recordando momentos de su vida, las cosas que lo hacían feliz, y allí le da un ataque de pánico y se quita su ropa. Ya después de esto es donde sucede como la escena final, ya literalmente faltan como unos 5 minutos para que se acabe la película. Y aquí voy a separar dos cosas. Nosotros vemos de que Jake se sube a su auto, se quita su ropa y le da como un ataque y supuestamente se baja del auto y se va hacia la escuela, que es donde empieza a alucinar con este cerdo, que pues fue el cerdo del que él le habló a Lucy en su momento, que pues se lo estaban comiendo los gusanos. Y vemos que él se va con el cerdo y ya no lo vuelven a aparecer más, así pues en forma ya de viejito. Yo pienso que en realidad él nunca salió del auto, simplemente ya esto que vio el cerdo y todo esto de que supuestamente se fue. Esto simplemente son las alucinaciones porque en realidad él nunca salió de su auto y esto explicaría porque al final se nos muestra una escena que es con la escena con la cual termina la película, una escena del carro totalmente tapado por la nieve, tratándonos de decir de que en realidad Jake murió allí en el carro tal vez por hipotermia o por un ataque, el caso es que se congeló.
Es decir, que lo del cerdo y todo esto en realidad nunca pasó, ya que él nunca se bajó de su carro. Y entonces la escena posterior que se nos muestra de Jake en lo que parece un estadio recibiendo un premio, eso simplemente es como otra parte de la fantasía de Jake, ya que a él le habría gustado de alguna manera que antes de morir hubiera tenido este reconocimiento, o esa sería su manera de despedirse del mundo y no la que tuvo en realidad en el carro y pues muriendo de esa manera. ¿Y por qué se nos muestran estos dos finales de alguna manera? Porque son los finales de sus dos yos. Uno es el final de su realidad, que es en el cual él muere por hipotermia, muere en su auto, y el otro es el final de su fantasía, que es la parte en la cual él está frente a todas estas personas. En su fantasía, su vida termina como a él le habría gustado que terminara. Sus seres queridos, orgullecidos por lo que él es, recibiendo el premio que nunca tuvo por las carreras o logros que nunca obtuvo tampoco, y finalmente cantando en un musical, ya que como él mismo lo decía muchas veces, él amaba los musicales. Ahora, después de haber explicado toda la película y su final, ¿qué podemos aprender de esta? La película es totalmente introspectiva. Se trata acerca pues de nosotros mismos. La película también siento que nos trata de decir de que pues todos debemos seguir nuestros sueños, pero también nos debemos de preguntar si son sueños propios o simplemente son instaurados por la sociedad, como lo es el casarse, tener hijos, ser físicamente atractivos, seguir los ideales, ya que todo esto es en lo que se basan los diálogos de Jake y Lucy. Porque como se ve desde un principio, la película, más que ser una conversación entre una pareja de novios o entre estos dos personajes, yo lo sentí más como una conversación que quería tener con nosotros, sus espectadores, para que de alguna manera abramos los ojos y veamos qué es lo que estamos haciendo con nuestros días, con nuestras decisiones y con nuestros más grandes sueños. Lo que resumiría una frase muy bonita que me gustó de esta película, la cual es: a veces las ideas se acercan más a la verdad y a la realidad que las mismas acciones, ya que tú puedes decir y hacer cualquier cosa, pero no puedes fingir lo que en realidad piensas o lo que realmente quieres. Y esto es muy muy cierto. Ahora, conclusiones y puntos positivos y puntos negativos. A ver, esta película son de las que divide mares, eso está bastante claro, en el sentido de que a todo el mundo no le gustan este tipo de películas, es decir, son tipos de cintas que yo siento que no van dirigidos hacia todo el público y está bien. Como primer punto positivo diría que es toda la parte de la historia, es decir, que aunque es una película que su trama puede parecer algo totalmente simple, lo que la hace grandiosa es cómo nos representan todo esto en pantalla, cómo te cuentan la vida de alguien pero de una manera totalmente introspectiva. Y eso me parece muy chévere, ya que también me parece que es una película muy original y algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine pues de todos estos años y más del cine de Netflix. Otro punto positivo que también me gustó muchísimo fue todo el tema del arte, ya que esta película visualmente es muy artística, tiene danza, teatro, música, obras literarias, citas, o sea, en realidad es una película que todo el tiempo te muestran muchas cosas para digerir, pero cosas muy interesantes. Y otro punto que también me gustó fue todo este tema de la crítica social que hace, que aunque a veces sí es un poquito tediosa, pues porque se siente muy obvia o porque ya se siente un poquito como tipo cantaleta, que te la tienen directamente aquí, siento que es bastante necesaria, ya que también toca temas que son muy importantes a través de la vida de una persona, como lo es el tema de la vejez, del amor propio, de las relaciones, de los sueños de nosotros mismos, de nuestra autoimagen, la infancia, pero sobre todo las decisiones de nuestra vida. Pero como dije, la película no es perfecta y también hay otras cosas que no me gustaron mucho. Una de ellas es la monotonía. Siento que esta película para muchas personas puede ser bastante aburrida y tediosa, como lo fue para mi mejor amigo, que me dijo como que en serio me mandó a ver esa película, me quedé dormido 3 veces. Un saludo, Nicolás. Pero sí, o sea, para muchas personas fue una película bastante aburrida, más que todo porque esta película básicamente todo se fundamenta en los diálogos. Es decir, es una película que tú le tienes que estar prestando atención a todo lo que dicen, porque si no, no vas a captar ninguna referencia, ninguna cita, ni ninguna metáfora o lo que te quieren transmitir. Aunque hay escenas que también pues están ligadas a esto, son más los diálogos. Y esto puede hacer que la película sea un poquito tediosa o aburrida porque hablan muchísimo, literal. Pero bueno, este ha sido mi análisis / explicación / reseña a profundidad de esta película de Netflix.
Lo siento si el video se hizo un poco largo, la verdad creo que se me quedan muchísimas cosas por fuera porque como te digo creo que serían como unas 2 horas de video para explicar absolutamente todo lo que nos habla esta película. Pero espero que este video pues te haya servido y hayas entendido todo esto de la manera en que lo expliqué, ya que lo organicé de esta manera saltándome aquí y allá y no siguiendo como el orden de las escenas, porque me parecía que era una manera más fácil de explicarlo, ya que todo de alguna manera estaba conectado. El final estaba conectado con el presente, con el inicio con el final. Entonces espero que hayas entendido todo este sancocho que hice, pero que creo que quedó bien explicado. Si te ha gustado este video, me encantaría que le dieras like y te suscribieras a mi canal para próximos videos así, analizando a profundidad más películas y explicándolas, ya que cualquier película que de alguna manera sea rara o diferente o psicológica, a mí me encanta. También te invito a que le eches un vistazo a mis anteriores videos y en los comentarios me dejes tu opinión sobre cuál es tu teoría acerca de esta película, coincides en algunas cosas conmigo o cuáles me faltaron por hablar. Todo es válido, ya que como dijo el mismo director Kaufman, todas las teorías son totalmente válidas y esta película no tiene como tal un final específico, ya que en propias palabras de la película, la realidad no tiene una verdad objetiva, sino está representada por nuestros matices y experiencias pasadas.